Queridas hermanas, queridos hermanos, muy buenos días. Hoy estaremos analizando esta nueva lección del libro El velo del destino, que contiene, como solemos recalcar, tesoros inestimables de las grandes investigaciones de este gran ser místico, trayendo un mensaje de amor cristiano impregnado de sabiduría divina, que solamente una persona tan adelantada espiritualmente, un iniciado en los más profundos misterios, podría transmitirnos, nuestro apreciado instructor Max Seindel. Y entramos a la tercera parte, el guardián del umbral, los espíritus errabundos. Y dice así: mientras que estamos leyendo y tratando de cómo se teje y desteje el velo del destino, es conveniente que dediquemos algún espacio a ese misterioso guardián del umbral que es tan poco conocido y generalmente mal concebido. Nuestras investigaciones, sigue diciendo Max Seindel, investigaciones personales en las vidas anteriores de un grupo de personas que han solicitado de nuestra fraternidad auxilio para la curación de lo que se viene llamando obsesión, nos han probado que sus molestias son debidas a una fase de lo que ha sido llamado equivocadamente por algunos investigadores anteriores el guardián del umbral. Cuando estos casos se examinan simplemente con la facultad de la evidencia espiritual o por la lectura de los registros etéricos, puede caerse fácilmente en error semejante, o sea, en confundir tal aparición con el verídico guardián del umbral. Esto es cuando se lee a través de la evidencia etérica, se lee en el éter reflector del cuerpo vital. Eso no ocurre cuando el clarividente va a la memoria naturaleza en la cuarta región del mundo del pensamiento concreto. En esa cuarta región está la memoria naturaleza de nuestro planeta, de nuestro sistema solar, de nuestra época, este periodo terrestre. Y en la región del pensamiento, en la región superior, ¿verdad?, del mundo del espíritu de vida, se encuentra la memoria de la naturaleza que nos permite entrar en contacto con todo lo que fue la expresión de la vida de Dios a través de todos los tiempos. Eso nos marca de que cuando estamos investigando solamente en las regiones, la memoria, el reflejo, en el éter reflector, por eso se llama la región etérica, entonces nuestra información puede estar equivocada. Sigue diciendo Max Seindel, pero tan pronto como ascendemos y analizamos estos casos en los registros imperecederos que se conservan en la región de las fuerzas arquetípicas, el asunto se aclara inmediatamente y los hechos concluidos en estas investigaciones pueden ser resumidos como sigue: de la verdadera investigación de la verdadera memoria de naturaleza. En el momento de la muerte, cuando el átomo simiente del corazón, que contiene todas las experiencias de la vida que acaba de terminar, tiene todas las grabaciones, las tiene en imágenes panorámicas, se rompe, el espíritu abandona su cuerpo físico, llevándose los vehículos más sutiles. Cabe destacar que acá se produce una fisura y deja de funcionar el corazón cuando sobreviene la muerte. Pero esta conexión a través del cordón plateado se mantiene por un tiempo de 3 días y medio máximo, en que esas grabaciones son transferidas al cuerpo de deseo
de átomo simiente a átomo simiente. Después de esos 3 días y medio, se produce la ruptura en donde están unidos los seises del cordón de materia etérica que une el corazón con el cuerpo vital, con la zona del plexo solar. Acá se produce la ruptura y entonces ahí ya la muerte definitiva o el paso a los mundos superiores se hace ya una cosa que es irrevocable, ya no se puede volver a la vida. En esos 3 días y medio sí puede ocurrir eso todavía, porque lo que ocurre es que el corazón está parado. Y entonces vemos así que esa transferencia de la información de la grabación pasa a los vehículos superiores para cuando se produzca la ruptura, quedando esa experiencia en los vehículos más sutiles. Es importantísimo en este periodo, los 3 días y medio, que se da esa conexión, transferencia de información, de que se conserve el mejor ambiente en torno a la persona que falleció, para que esa grabación pueda ser lo más fidedigna posible. Sigue diciendo Mike Sandel que entonces flota sobre su cuerpo denso que ahora está muerto, según decimos nosotros, durante un tiempo variable que oscila entre varias horas hasta 3 días y medio. Entonces esa transmisión de información se produce estando el cuerpo vital encima del cuerpo físico, así algo desfasado durante todo ese tiempo. El factor determinante para esto es la fortaleza del cuerpo vital. Acá tenemos el cuerpo vital. El vehículo que constituye el cuerpo del alma, porque recordemos, el cuerpo del alma se produce, que es el Cristo interno, el vehículo del Cristo interno también, se produce cuando se separan los dos éteres superiores de los dos inferiores. Y los dos superiores constituyen el cuerpo del alma. Y dice, el vehículo que constituye el cuerpo del alma del que se habla en la Biblia, dice, depende de la fortaleza de este vehículo. Y este vehículo, el cuerpo del alma, tiene mucha fortaleza con detrimento de los dos éteres inferiores, que tienen que ver mucho con la vida y la fortaleza física y la salud en este plano material. Entonces se desarrolla una reproducción pictórica de la vida, una visión panorámica en orden inverso. Estamos en los 3 días y medio en que se transmite la grabación. En orden inverso de la muerte al nacimiento. Entonces esa grabación va recorriendo de los últimos momentos de la vida hasta el momento del nacimiento. Y esas imágenes grabadas se imprimen sobre el cuerpo de deseos, sobre el átomo simiente del cuerpo de deseos, a través del medio del éter reflector del cuerpo vital. Esto entonces que llegó al éter reflector, al átomo simiente del cuerpo vital, es transferido al cuerpo de deseos en su átomo simiente también. Todo un proceso en esos 3 días y medio. Y este átomo simiente del cuerpo de deseos, ¿verdad?, contiene la información relacionada con la vida pasada y está relacionado con el cuerpo de deseo que lo vemos acá. Durante todo este tiempo, la conciencia del espíritu se concentra en el cuerpo vital, o por lo menos así debiera ser. Y por supuesto no sentimos ninguna sensación de este proceso porque no interviene el cuerpo de deseos. La imagen que se ha impreso sobre el vehículo del sentimiento y de la emoción sobre el cuerpo de deseos
es la base del sufrimiento consecuente en la vida en el purgatorio. Esa vida que se presenta acá en el purgatorio, la revisión de la grabación, por nuestras adicciones malas, en el purgatorio, y por la alegría en el primer cielo en virtud del bien hecho en la vida pasada. Estamos repasando lo que es el ciclo de la vida después de la muerte, para el nuevo retorno a una nueva existencia. Y recordando que en el purgatorio sentimos internamente todas nuestras malas adicciones, así como hemos impactado en los demás. Y en el primer cielo, las adicciones buenas, también como hemos transmitido a los demás, la alegría que le hemos influenciado, le hemos transmitido. Estos fueron los puntos principales que el autor ha podido observar personalmente acerca de la muerte en la época en que primeramente se le dieron a conocer las enseñanzas y cuando fue llevado con ayuda del maestro a presenciar las reproducciones panorámicas de la vida cuando las personas observadas estaban pasando por la puerta de la muerte. Pero las investigaciones de los últimos años le han revelado el hecho adicional de que hay otro proceso de acción en esos días tan importantes que siguen a la muerte. Una división se produce en el cuerpo vital. El cuerpo vital que sobresale al cuerpo físico, semejante a la del proceso de la iniciación. Una división se produce en el cuerpo vital. Todo cuanto de este vehículo pueda ser propiamente calificado de alma, se une a los vehículos superiores y forma la base de la conciencia en los mundos invisibles después de la muerte. El alma es la quinta esencia del actuar de nuestros cuerpos. Y eso, después de este paso por el purgatorio y por el primer cielo, de haber experimentado lo malo y lo bueno que hemos hecho, queda una quinta esencia, como un alma, un extracto, que se une a los vehículos superiores y nos acompaña para desarrollar la conciencia en los mundos invisibles después de la muerte. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. La parte inferior que ha sido desechada vuelve al cuerpo físico, esa parte desechada del cuerpo vital, y flota sobre la tumba en la mayoría de los casos, como ya se ha dicho en el concepto Rosa Cruz del Cosmos. Esta separación del cuerpo vital no es lo mismo en todas las personas, sino que depende de la naturaleza de la vida vivida y el carácter de la persona que está pasando al más allá. En casos extremos, esta división varía muchísimo de lo normal. Bueno, acá en la filosofía se recomienda vivir la vida, una vida de pureza, una vida superior, que lógicamente va a tener consecuencias positivas en la naturaleza, por la naturaleza de la vida vivida, cuando pasemos al más allá. Acá estamos viendo entonces los dos éteres inferiores del cuerpo vital, que después que se produzca esa separación que menciona Max Sender, vuelven a estar sobre el cuerpo denso, ¿verdad? Para ir desintegrándose paulatinamente. Y los dos éteres superiores sí, con el átomo simiente del cuerpo vital, acompañan a los vehículos superiores en un tramo al cuerpo de deseos hasta dejar el mundo del deseo y con la mente con la cual entra al mundo, al tercer cielo, al primero y segundo cielo. Este punto tan importante nos hizo pensar en muchos casos
de supuesta obsesión de espíritus que han sido investigados por el Centro General. Y en efecto fueron estos casos los que desenvolvieron los descubrimientos pasmosos y de un alcance tan extraordinario efectuados en nuestras investigaciones más recientes respecto a la naturaleza de las obsesiones de las que sufrían las personas que acudían a nosotros en busca de remedio. Como puede comprenderse fácilmente, la división en tales casos indicó una preponderancia del mal, y entonces se efectuaron los esfuerzos necesarios para hallar si había alguna otra clase de personas con otras clases de divisiones o separaciones en las que se manifestase una preponderancia del bien. Es una alegría, dice Maixender, el dejar sentado que así fue en efecto. Y después de analizar los casos descubiertos y balanceando uno con otro, puede decirse que el resumen siguiente expresa la realidad exacta de las condiciones observadas y sus razones. El cuerpo vital anhela construir el físico, a la vez que nuestros deseos y emociones contrarían su acción. Es la lucha entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseos lo que produce la conciencia en el mundo físico y lo que endurece los tejidos. Y de este modo el flexible cuerpo del niño se hace más y más rígido y lo lleva a la decrepitud preliminar de la muerte. La moralidad o inmoralidad de nuestros deseos y emociones actúan de manera semejante sobre el cuerpo vital. Seleccionar el tipo de deseos y emociones forma parte de la actividad que desarrolla diariamente el estudiante. Cuando la devoción hacia ideales elevados es el móvil de la acción, cuando la naturaleza devocional ha podido manifestarse libre y frecuentemente, y sobre todo cuando todo esto ha sido acompañado de los ejercicios científicos indicados a los probacionistas de la Fraternidad Rosacruz, disminuye gradualmente la cantidad de los éteres químicos y de vida, a medida que los apetitos animales se fuman y en su lugar se manifiesta un aumento progresivo de los éteres superiores, el de luz y el reflector. También la alimentación vegetariana ayuda a que estos éteres superiores aumenten en vibración y que los inferiores vayan disminuyendo sus fortalezas. Como consecuencia de ello, la salud física no es tan robusta entre aquellos que persiguen el sendero superior como entre los que cuya satisfacción de las pasiones inferiores atraen los éteres más groseros, el químico y el de vida, con exclusión total de aquellos en proporción a la extensión y naturaleza de sus vicios. Consecuencia directa de los deseos y sentimientos que cultivamos y su impacto en los éteres superiores, afectando los éteres inferiores de distinta manera. Siguen a este acto algunas consecuencias muy importantes relacionadas con la muerte. Como quiera que es el éter químico el que amasa las moléculas del cuerpo para que permanezcan en su respectivo lugar y las conserva en él durante la vida, cuando solamente hay presente un mínimo de este material, la desintegración del vehículo físico después de la muerte debe ser muy rápida. El autor no ha tenido ocasión de comprobar esto porque es muy difícil encontrar hombres de cualidades espirituales muy elevadas que hayan fallecido recientemente, pero parece que debe ser así por el hecho registrado en la Biblia de que el cuerpo de Cristo no fue hallado en la tumba cuando la gente fue a buscarlo. Una analogía. Como ya tenemos dicho en relación con este asunto, Cristo espiritualizó el cuerpo de Jesús tan altamente, lo hizo tan vibrante que fue casi imposible el poder conservar las partículas en su lugar durante los años de su ministerio. Esto ya era conocido por el autor
por las enseñanzas de los hermanos mayores y por la investigación hecha por él mismo en la memoria de la naturaleza. Ya recordamos la cuarta región y también el mundo de espíritu de vida donde se encuentra la memoria de la naturaleza. Pero el poder referirse a este asunto al tratar el tema general sobre la muerte y la existencia post-morte no le fue concedido hasta hace muy poco antes de escribir este artículo, ya en la segunda década del siglo pasado. Esto continúa seguidamente con la explicación de nuestro querido hermano presidente. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, continuando con estas explicaciones maravillosas, por cierto, de esta lección del libro El velo del destino, que trata, como bien dice el título, el guardián del umbral y espíritus errabundos. Es la tercera parte. Como pudimos apreciar la explicación del hermano secretario, excelente por cierto, nos describe un poco la metamorfosis que vamos sufriendo. Vamos a hablar en términos un poco científicos para poder entender esta transformación que se va realizando desde el momento del suceso que llamamos comúnmente muerte, la muerte física, y lo que acontece con los vehículos sutiles que no se ven a simple vista, pero que están ahí y que cumplen una función muy importante en el desarrollo integral del ser humano. Muy bien, entonces continuando con esta lección dice así: el verdadero guardián del umbral es la compuesta entidad elemental creada en los planos invisibles por todos los malos pensamientos y obras que no se han transmutado durante el pasado periodo de evolución. O sea, fíjense que acá a las claras Max Heindel nos describe que es una creación propia, nuestra. No le podemos culpar cuando nos encontremos cara a cara con esta entidad. Es una creación nuestra y está resaltado de que fue creada por todos los malos pensamientos y obras. O sea, representa básicamente, como dice el gráfico, la naturaleza más baja, malos pensamientos y obras no transmutadas. Por eso la filosofía Rosacruz recomienda realizar los ejercicios, sobre todo, o sea, concentración matutino y vespertino de retrospección. Analizar todos nuestros actos de la vida en orden inverso, y de esa manera vamos aligerando el trabajo que tendremos que hacer cuando pasemos al más allá. Muy bien. Este guardián está custodiando la entrada de los mundos invisibles y desafía nuestro derecho para penetrar en los mismos. Esta entidad debe ser redimida o transmutada en su oportunidad. Este demonio debe ser vencido por el candidato y para lograrlo debe obtener control completo sobre las fuerzas negativas de su constitución. Fíjense en el gráfico que tenemos ante nosotros. Dice aspirante, ¿verdad? Equilibrio y fuerza de voluntad para resistir su encuentro. Tenemos a la izquierda los mundos visibles, una línea horizontal, y por encima los mundos invisibles, ¿verdad? Tenemos las dos entidades, ¿verdad? El guardián del umbral por un lado, que representa todo lo bajo, malos actos, malos pensamientos, ¿verdad? Y el ángel custodio, que es el guardián de lo bueno. Pero no sé si esto, digamos, si nosotros recordamos algunas de las películas nuevas, sobre todo, que se refieren a hechos tal vez mitológicos,
de la antigua Grecia o de algún otro pasaje de la mitología, de la rica mitología universal, en donde el candidato o el guerrero o el pretendiente tiene que atravesar una puerta, tiene que atravesar un umbral y se encuentra con un guardián. Y sería algo así, tiene que pelear, pero en lugar de pelear y vencerlo, lo que nos dice acá es que tenemos que tener el autocontrol. Y una de las cosas más importantes que recalca Max Heindel es que nosotros no tenemos que tener miedo, porque todo eso lo creamos nosotros, no nuestro peor enemigo, que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Entonces no fue hecho por alguien externo a nosotros. Por eso dice Max Heindel que el control, el autocontrol es lo que nos va a liberar, como dice Goethe, de todos los poderes que encadenan al mundo. El hombre se libera cuando consigue el dominio de sí mismo, el control completo sobre las fuerzas negativas de su constitución. Por nuestra parte debemos generar equilibrio y fuerza de voluntad suficiente para resistir su encuentro y poder mandar sobre ella antes de que conscientemente podamos penetrar en los mundos suprafísicos. O sea que no hay, fíjense que acá no hay ningún atajo. Nosotros o sí vamos a encontrarnos, cuando pasemos a los planos invisibles, vamos a encontrarnos con esta entidad que se llama el guardián del umbral y vamos a tener que mostrar nuestro equilibrio y nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad?, para resistir ese encuentro y poder gobernarlo. Porque si nosotros mostramos miedo, mostramos debilidad, entonces no vamos a poder ingresar en los planos invisibles. Eso es una condición. Es como cuando viajamos y llegamos a un país extranjero, lo primero que nos piden son nuestros documentos, nuestro pasaporte, que nos habilita para poder estar un tiempo en ese país extranjero, ¿verdad? Entonces tenemos que pasar a través de ese guardián. Cuando el candidato haya sido capaz de hacer esto, ha dado un paso fundamental, eso está subrayado, ¿verdad?, hacia su propia superación, y habrá entonces llegado el momento de otorgarle poderes sobre cosas más grandes. Tenemos referencias de un montón de hermanos y hermanas a lo largo de los años que nos han contado, nos han relatado que, por ejemplo, cuando aparecen elementales o entidades del mundo invisible, y cuando las personas no tienen miedo y saben las condiciones que rigen en esas regiones, pero no solo saben por haber leído, sino por haber interactuado conscientemente en esos planos, que le dan órdenes, ¿verdad? De repente aparece un monstruo que le asusta, ¿verdad?, o le quiere asustar, y el otro entonces le da la orden de achicarse y se achica automáticamente hasta disminuirse a una mínima expresión, entonces ya ni se lo ve. Bueno, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que practicar y fortalecer en nuestro interior para cuando llegue ese momento nosotros estemos preparados. Como ya hemos dicho, el interés de una vida mundanal aumenta la proporción de los dos éteres inferiores del cuerpo vital a expensas de los dos más elevados. Cuando, por otra parte, se vive una llamada así vida pura, con orden y sin excesos, la salud durante la vida es más robusta que aquella del aspirante a la vida superior, porque la actitud de la vida del último construye un cuerpo vital compuesto principalmente de los éteres superiores. O sea, acá tenemos una gradación muy grande entre el hombre que vive una vida mundanal
entonces predominan, ¿verdad?, los dos éteres inferiores, el químico y el de vida, ¿verdad?, y a expensas de los dos superiores, el luminoso y el reflector. Después está el otro que vive una vida llamada pura, con orden y sin exceso, entonces tiene una salud bastante más robusta, pero tampoco fue al otro extremo, está más o menos equilibrado. Pero cuando dice aquel aspirante a la vida superior, que hace y desarrolla básicamente en mayor proporción los dos éteres superiores, el luminoso y el reflector, y van en detrimento de los dos inferiores, el químico y el de vida, y entonces eso produce un quebrantamiento de la salud. Se vuelve un poco más, se sutiliza un poco más y se vuelve un poco más delicada su salud. Pero el cuerpo del alma es más fuerte, puede realizar, y ni qué decir en el caso de que logre realizar, digamos, los famosos viajes anímicos para el servicio exclusivamente en forma consciente. Ahí tenemos en el gráfico el triple cuerpo, la triple alma y el triple espíritu, y el foco de la mente en el medio. Y específicamente resaltado el cuerpo del alma, que está constituido por los dos éteres superiores, ¿verdad?, el luminoso y el reflector. Este, dice, ama el pan de la vida más que el sustento físico. Por lo tanto, su instrumento se hace más y más delicado. Está hablando del aspirante a la vida superior, con un sistema nervioso más complejo, condición sensitiva que con mayor propiedad impulsa las cosas del espíritu, pero que es una tarea muy dura desde el punto de vista físico. Sabemos que nuestro cuerpo físico, nosotros somos responsables ante la ley de causa y efectos, o la ley de causación, del cuidado que le demos a nuestros vehículos físicos. Tenemos que cuidar. Pero acá habla a las claras de que cuando nosotros nos abocamos con mayor intensidad, con mayor ahínco a las cosas de la vida espiritual, entonces, ¿verdad?, el sistema nervioso se vuelve más sensible, más complejo. Y esto, por supuesto, impulsa las cosas del espíritu, pero la parte física se va deteriorando. No es que se va volviendo más sutil, más delicada. En la gran mayoría de la humanidad hay una total preponderancia de egoísmo y un tal deseo de extraer el máximo de la vida desde el punto de vista de la materia, que o bien están los hombres empeñados en tener alejado al lobo de su puesto, o bien se hallan acumulando propiedades y guardándolas, y de ahí que tengan muy pronto tiempo o inclinación para dedicarse a la cultura del alma tan necesaria para el verdadero éxito de la vida. Y muchas veces ni siquiera se dan cuenta a lo largo de toda su existencia de que había una vida complementaria, que es la parte espiritual. Esto me lleva a recordar un poco la película Forrest Gump, creo que era, en un momento en donde él ingresa a una congregación, ¿verdad? Y le dicen, bueno, le muestran el camino, ¿verdad?, del Cristo, y entonces él en un momento dice, pero a mí nunca nadie me dijo que tenía que buscarlo. Entonces, es una cosa un poco es jocosa, ¿verdad? O sea, que él nunca se había dado cuenta en su vida de que tenía que buscarlo a Dios, a Dios y a todo su reino y todas sus cosas. Entonces, y acá también nos habla, está subrayado la preponderancia del egoísmo, y ahí en el egoísmo está, sí, yo quiero esto para mí, porque esto es mío, esto es de mi familia, esto es tal cosa, ¿verdad? Entonces voy guardando.
Hay infinidad de casos de personas que han amasado grandes fortunas durante su vida y después cuando llega el momento de partir, le quedan los sucesores, los hijos, las hijas, y muchas veces sirve para pelea y para disputas y para guerras intestinas que lo único que hacen es alejarlos de la senda del amor y de la comprensión. Esto es muy claro lo que explica acá Max Heindel. Por eso es que no nos dice abandonen todo y vivan como ascetas en los bosques o en las colinas, ¿verdad?, alejados de la civilización. No, nosotros tenemos que vivir y interactuar porque así aprendemos y tenemos que cuidar nuestras finanzas también. Pero lo que importa es en qué proporción nosotros nos dedicamos también a las cosas espirituales, ¿verdad? No podemos descuidar una y abandonar la otra o viceversa, ¿verdad? Abandonar una, dar preponderancia a la otra. Vivimos con los pies sobre la tierra. Pero en la medida que vamos avanzando en el sendero espiritual y vamos adquiriendo estos conocimientos para ponerlos en práctica, entonces automáticamente vamos a ir elevando las actividades relacionadas con los dos éteres superiores y los dos inferiores vamos a tener que mantenerlos en unos niveles aceptables. El autor ha tenido frecuentes ocasiones de oírles contender que si ellos pagan al pastor para que estudie la Biblia durante 6 días y para que les dé el séptimo un epítome o resumen de lo que ha estudiado, es todo cuanto debe serles exigido para alcanzar un lugar en el cielo. O sea, aparte de no estudiar, le asignan a otra persona, en este caso a un pastor, para que estudie y les dé la quinta esencia, digamos, ¿verdad? No, usted esto, tal cosa. Entonces, eso para ellos, para mucha gente, ya basta para lograr, entre comillas, un lugar en el cielo. Los hombres se suman a la iglesia y cumplen con las cosas ordinariamente llamadas nobles y rectas. Pero aparte de esto, lo que quieren es pasar bien el rato y divertirse. Por lo tanto, hay una tan reducida minoría que persiste en cada vida y la evolución es tan desesperadamente lenta que hasta que uno es capaz de ver el acto de la muerte por sí mismo desde las elevadas regiones del mundo del pensamiento concreto y, por así decirlo, mirando hacia abajo, parece que nada se salvará del cuerpo vital. O sea, que solamente cuando lleguemos a esa instancia y veamos ese panorama que se desarrolla para un caso cualquiera de un familiar o lo que sea, o del nuestro propio, entonces ahí recién es como si fuese que nos damos cuenta o nos damos cuenta de lo que dicen las enseñanzas, a las claras. La importancia de tener equilibrio y de ir desarrollando la parte espiritual en preponderancia sobre las cosas materiales. Porque recuerden lo que se dice siempre en forma popular, el sobre todo de madera no tiene bolsillo. No vamos a llevar un solo centavo de lo que hemos tanto tiempo trabajado y nos hemos hasta enfermado por trabajar excesivamente. Nuestra salud ha decaído, ¿verdad? Y después, al final, llega un punto en que nosotros no llevamos nada, llevamos la quinta esencia de la experiencia que nos costó lograr eso, porque logramos. Pero ese logro fue a expensas de una voluntad tesonera, de un trabajo perseverante. Este vehículo aparentemente vuelve completo al cuerpo físico, el cuerpo vital, y flota sobre la tumba para allí desintegrarse simultáneamente con el último. Y sí, porque el cuerpo vital es parte del mundo físico. Y el cuerpo vital, al transferir, como nos explicó nuestro hermano,
ya transfirió todo el panorama de la vida desde el momento de la muerte hacia el nacimiento, o sea, hacia atrás, ya grabó toda esa experiencia en el átomo simiente del cuerpo de deseo que está en el hígado, y eso constituye ya la esencia para las siguientes etapas después de la muerte, o sea, para pasar por el purgatorio, por el primer cielo, que son las regiones que atravesamos normalmente que corresponden al mundo del deseo después de la muerte. Como una razón comprobada, una parte progresiva se separa hacia los vehículos más elevados y los acompaña hasta el mundo del deseo, donde formará la base de la conciencia tanto en la vida del purgatorio como en la de los cielos, persistiendo generalmente hasta que el hombre entra en el segundo cielo y se une con las fuerzas de la naturaleza en sus esfuerzos para crearse a sí mismo un ambiente nuevo. Por eso hablábamos hace unos días de que acá, en estas regiones del segundo cielo, fíjense que ya estamos en el mundo del pensamiento, en la región del pensamiento concreto, es en donde nosotros sentimos e interactuamos con las fuerzas de la naturaleza. Y los seres que nos antecedieron en el paso al más allá, en este momento, están trabajando en el segundo cielo para modificar el futuro medio ambiente en el cual van a vivir cuando regresen a la tierra. Y estos cambios que estamos viendo, que obviamente los estamos propiciando en forma acelerada el ser humano, ¿verdad? Porque hay incendios provocados, incendios no provocados, ¿verdad? Crímenes contra la naturaleza. Están también formando parte de esa gestión que están haciendo los seres que están en este momento en las regiones del segundo cielo. Y todos estos cambios no son bruscos, sino que son progresivos. O sea que todo esto que está pasando, lo vemos y es algo malo, pero está obrando por el bien, porque está modificando el medio ambiente en el cual nosotros mismos vamos a ir viviendo de a poco, vamos a ir viendo los cambios. Porque dice Maxine que la atmósfera se tiene que volver más eléctrica, más seca. O algunos dirán no tan seca como ahora, ¿verdad? Que no llueve hace mucho tiempo. Por este tiempo ha sido absorbida por el espíritu o casi totalmente, y cualquier cosa que allí quede de naturaleza material desaparecerá rápidamente. O sea que en el segundo cielo nosotros ya no vamos a recordar ni vamos a tener nada que tenga relación con lo material. Y si queda algún vestigio, va a desaparecer totalmente. De este modo, la personalidad de la vida pasada se ha desvanecido y el espíritu no volverá a encontrarse con ella en las vidas futuras sobre esta tierra. No volverá, o sea que cada encarnación volvemos a generar una personalidad nueva y se entiende más elevada que la anterior. Pero hay algunas personas que son de naturaleza tan perversa que encuentran gozo, entre comillas, en una vida brutal de vicio y de prácticas degeneradas. Y aún algunas que se complacen en hacer sufrir. Algunas veces cultivan las artes ocultas con propósitos malignos para poder tener mayor dominio y poder sobre sus víctimas. En tales casos, sus artes demoníacas, sus prácticas inmorales resultan de un endurecimiento de su cuerpo vital. ¿Sí? Por eso se dice que en estos casos hay un entrelazamiento entre el cuerpo vital y el cuerpo de deseo que no se lo puede separar y puede tardar centurias después de la muerte. En casos extremos como los últimos citados, en los que la vida animal ha estado predominante cuando en la vida precedente no ha habido expresión del alma,
La división del cuerpo vital de la que hemos hablado antes no puede producirse a la muerte, pues no hay línea divisoria. En tal caso, si el cuerpo vital gravita hacia atrás, hacia su cuerpo denso, y allí se desintegra gradualmente, el efecto de una vida muy perversa no tendría tan exageradas consecuencias. Pero desgraciadamente existe en tales casos una trabazón tan grande entre los cuerpos vital y de deseos que impide la separación. Están tan intrínsecamente unidos que es difícil separarlos. Hemos visto que cuando un hombre vive casi exclusivamente una vida superior, sus vehículos espirituales se nutren con detrimento de los inferiores. Por el contrario, cuando su conciencia está enfocada en los vehículos groseros, estos se robustecen inmensamente. Vida mundanal, vida espiritual. La vida mundanal corresponde básicamente a los dos éteres inferiores y la espiritual a los dos superiores. Debe recordarse que la vida del cuerpo de deseos no se acaba con la partida del espíritu, sino que tiene un residuo de vida y de conciencia. El cuerpo vital es capaz también de sentir las cosas en una medida ligera durante unos pocos días después de la muerte, en casos ordinarios. De aquí el sufrimiento causado por embalsamar, autopsias, etcétera, inmediatamente después de la muerte. Fíjense lo que dice ahí. O sea que el cuerpo vital todavía siente unos días después de la muerte, ¿verdad? Y por eso evitaría la grabación auténtica, fidedigna de las experiencias de la vida, ¿verdad? Cuando acaba de terminar, para que el cuerpo de deseos lo pueda grabar en el átomo simiente del cuerpo de deseos. Pero cuando una vida grosera lo ha endurecido y robustecido grandemente, tiene una tenacidad marcada para aferrarse a la vida y hasta la facultad de nutrirse de los vapores de los alimentos y licores. Algunas veces cuando un parásito chupa y succiona como si fuera un vampiro a las gentes con las cuales se pone en contacto. Algunas veces cual un parásito chupa y succiona como si fuera un vampiro a las gentes con las cuales se pone en contacto. Así pues, un hombre malo puede vivir invisible entre nosotros durante muchos años y tan en contacto que estará más cerca de las manos o los pies. En este estado es mucho más peligroso que el criminal en cuerpo físico, porque tiene medios para imbuir a otras personas a hacer semejantes actos punibles, degenerados y criminales, sin que tenga miedo de ser detenido ni castigado por la ley. Obviamente está en los planos invisibles, está trabajando la ley, la policía no los puede ni ver, no los puede ver, no los puede captar, no les puede poner unas esposas, ¿verdad? Semejantes seres son, por lo tanto, una de las mayores amenazas imaginables para la sociedad. Ellos tienen la culpa de haber entrado muchos en cárceles, de haber disuelto muchos hogares y de haber causado una cantidad increíble de amarguras y de desgracias. Ellos siempre abandonan a sus víctimas cuando éstas han caído bajo la mano de la justicia, regocijándose en el dolor y el desastre, constituyendo esto una parte de su esquema diabólico. ¿Cómo cambiaría esto el manejo de las cortes, de los abogados, de las leyes, cuando los abogados y las cortes tengan la herramienta de la clarividencia para poder ver verdaderamente qué es lo que sucede? Muchas gracias. Continuamos entonces. Bueno, terminando ya esta lectura de hoy, es bastante larga, pero tiene mucha información como para leer y leer más de una vez. Estamos hablando de los espíritus
A ver, el título exacto es El guardián del umbral y los espíritus errabundos. Los espíritus errabundos tienen una naturaleza muy especial, como había estado recién explicando nuestro querido hermano presidente. En vida fueron personas o muy egoístas, muy ambiciosas, muy acaparadoras de bienes terrenales y también fueron capaces de hacer muchas maldades, de tal manera que el cuerpo vital y el de deseos quedaron entrelazados al perder el cuerpo físico y no se separan de los planos físicos durante muchos años, incluso siglos, ¿verdad? Estábamos viendo entonces ese tipo de fantasmas. Hay otra clase de espíritus que se deleita en adoptar una postura angélica en las sesiones espiritistas, donde ellos encuentran víctimas también y a las que enseñan prácticas inmorales. Y después, cuando la justicia cae sobre estas víctimas, como dice Max Engel, ellos desaparecen y le dejan solos. Muy bien, son estos espíritus hablan a sus víctimas como si fueran la Virgen María o el propio Jesús, y la víctima, convencidísima de que es uno de ellos, hace todo lo que le dice y comete una serie de errores porque las instrucciones durante un tiempo son así ciertamente angelicales y después le empiezan a pedir cosas cada vez más reñidas con la moral, la buena costumbre, etcétera, etcétera. Los denominados Poltergeist, que es una palabra alemana compuesta que significa espíritu alborotador, camorrista o escandaloso, que se complacen en romper platos, tumbar mesas, levantar los sombreros de los cándidos asambleístas y semejantes payasadas, también son de esta clase. Bueno, hubo una serie allá por los años 80, una serie de películas sobre estos espíritus. En español nosotros decimos espíritu burlón. Y son los que vienen y mueven las mesas, los sofás, abren y cierran puertas y evidentemente crean un cierto espanto porque las personas ven el fenómeno pero no ven quién lo causa. Bueno, y la explicación a que ellos puedan hacer este tipo de cosas, estos espíritus burlones son igual de malos tal vez o de traviesos que los otros, pero tienen una particularidad que dice: la fortaleza y densidad del cuerpo vital de estos seres les facilita para las manifestaciones físicas, más que a otros que han pasado más allá del mundo del deseo. En efecto, los cuerpos vitales de esta clase de espíritus son tan densos que casi están cerca del físico. Y ha constituido un misterio para el autor que la gente que se han rozado con ellos no les hayan visto. Bueno, pero esto tiene una explicación. Son casi físicos. Por eso pueden mover con tanta facilidad las cosas físicas como nosotros mismos. Una vez que les haya observado, porque hasta para Max Engel era un misterio cómo podían hacer algo así, porque si recuerdan aquella película de El fantasma del amor, él quería tocar cosas y claro, cuando estás en espíritu, tu materia es tan etérica, tan sutil que la mano etérica pasaba a través de las puertas, pasaba a través de las paredes, etcétera. Pero en este caso, al ser su cuerpo vital casi denso, entonces es entendible que puedan manejar cosas en el plano físico. Por eso dice Max Engel, una vez que se les ha observado una mirada a sus rostros perversos y amedrentadores, disiparía muy pronto la ilusión de que fueran ángeles. O
sea, por más que se aparezcan como ángeles y hablando como ángeles, sus rostros les denuncian, les delatan, exactamente. Hay aún otra clase de espíritus que pertenecen a esta misma categoría, que apelan a las personas que persiguen desarrollo espiritual sin seguir una línea espiritista, mediante la sugestión de ser maestros individuales. Fíjense, está en cursiva y entre comillas para que me llame la atención. Entonces, estos maestros individuales se acercan a los estudiantes de espiritualismo, dándoles una serie de conferencias estúpidas, beaturronas y sin sentido. Digamos que una vez habíamos preguntado en una reunión informal, ¿y cómo nos damos cuenta de que esa Virgen María que viene y nos habla, o ese Jesús, o San no sé cuánto, que viene y nos habla, es un farsante? Bueno, y la respuesta fue, lo que pasa que esos vienen y te hablan al oído. Un verdadero maestro te proyecta las enseñanzas directamente en la mente y le escuchas en la mente, no a través del oído. Muy buena respuesta para tenerla en cuenta, para saber quién nos habla, la calidad y la elevación del que nos habla, ¿verdad? También juegan con la credulidad de sus víctimas de una manera casi increíble. Y aun cuando guarden sus intenciones secretas durante años, algún día u otro se mostrarán con su verdadera fisonomía. Por consiguiente, no se repetirá nunca lo suficiente el que no se debe aceptar de nadie, ya sea visible o invisible, enseñanzas que no se amoldan, aunque sea en el grado más sutil y tenue, a su concepción más elevada de la ética y la moral. Realmente esta frase de Max Heindel en este libro está en toda la literatura de la filosofía Rosacruz de Max Heindel. No he leído las otras filosofías, las otras ramas, ¿verdad? Pero en esta se insiste sobre todo en que todo aquello que nuestro sentido común y nuestros valores morales no acepten, ¿verdad? Que no los tomemos como una cuestión así, como una ley espiritual a seguir. Y también nos previene de ir o de aceptar sesiones de espiritismo y de hipnotismo, porque algunos tenemos una conexión del cuerpo físico con los espirituales más débil y podemos caer en situaciones muy peligrosas que costará después salir, ¿verdad? Bueno, es muy peligroso el confiarse absolutamente a la gente en este mundo y hacerlas partícipes de nuestro fuero interno. Por nuestra parte, sabemos esto por experiencia y obramos en consecuencia. Debemos naturalmente ser más cuidadosos y precavidos cuando la cuestión llega a los asuntos del alma y no confiar tan importante materia como es nuestro bienestar espiritual en las manos de algunos que al menos no podamos verle y obrar en armonía. Había una persona que una vez me contó que le visitaba un maestro y que le daba instrucciones, pero que no estaba tan seguro de qué tan buen maestro era. ¿Y por qué? Le pregunté. Porque hay veces que en la calle, cuando está viniendo un auto, me dice, cruza ahora, ¿verdad? Y no sé qué pasó con esa persona, si sigue escuchando esas voces, pero ella estaba desconfiando de su supuesto maestro. Por eso, si no podemos verle y obrar en armonía con lo que nos dice, entonces hay que ser cuidadosos y precavidos.
Hay muchos espíritus, por supuesto, que no tienen el ingenio para hacer un gran mal a sus víctimas y quienes solamente se contentan con andar alrededor de la nariz durante años y años sin resultados particularmente nefastos. Pero la confianza propia es la virtud más esencial que debe ser cultivada por nosotros en ese estado de nuestra evolución. La máxima crística de si eres Cristo, ayúdate, está resonando constantemente en los oídos de todos aquellos que anhelaban seguir y hallar el sendero recto. De aquí que nosotros debamos guiarnos sin miedo o sin favores de ningún espíritu. Fíjense que en ninguno de sus libros, en ninguna de su literatura, en ninguna de sus conferencias, Max Seidel dijo: yo les visitaré y les hablaré y les daré lecciones y cuando esté fuera del cuerpo físico vendré y les acompañaré. ¿Por qué? Porque esto es una escuela de desarrollo interno, individual, y ni siquiera Max Seidel, que es la persona a la que más respetamos dentro de esta filosofía, nunca se ofreció para venir a apoyarnos e ir con nosotros y yo en los sueños te visitaré. Nada de eso. No existen esos conceptos. ¿Por qué? Y porque tenemos que ir sin miedos y sin favores de nadie más. Es espantoso cuando se me investiga en la memoria de la naturaleza del pasado el encontrar cuán prevalente ha estado en los siglos y milenios transcurridos esta trabazón de los cuerpos vital y de deseos. No se pueden desintegrar, quiere decir esto, ¿verdad? Pierden el cuerpo físico, están en los planos superiores y el proceso de desintegración de los demás cuerpos no se detiene. ¿Por qué? Y porque están rígidos, y están además mezclados el vital con el de deseos y se forma lo que en otras lecciones vamos a ver, se llamaba el cuerpo del pecado, ¿verdad? Así como tenemos un vestido dorado de bodas, que es el producto de nuestras buenas acciones, de nuestras elevadas acciones, y por eso brilla. También tenemos este otro, nuestras bajezas van trabando nuestro cuerpo vital con el de deseos, se forma una cosa dura, espesa, maligna. Comprendemos muy bien, como es natural en una forma abstracta, que cuanto más atrás en la historia de los hombres vamos, más salvajes los encontramos. Y no es salvaje en conducta solamente, sino en pensamiento. Y al pensar de una manera egoísta y salvaje, todo se puede hacer. Yo quiero esta casa y se la saco, quiero su mujer y me la llevo, ¿verdad? No había un sentido de respeto por otros. Entonces, cuanto más atrás nos vamos en la historia, pero más bajezas y degradaciones obviamente encontramos. Pero en nuestros propios tiempos históricos, este salvajismo ha sido tan común y tan brutal que este poder fue la medida del derecho absoluto y sin discusión. Y fue, por decirlo del modo más favorable, una cosa chocante para el juicio del autor. Y nosotros vemos esas películas de la época de los Luises en Francia, que eran reyes. Se llama desde luego el absolutismo a esa época. Pero al rey no le gustaba, alguien le miró mal y chao, lo mandó matar. ¿Verdad? Y se quedaba con todas sus propiedades y la familia en la miseria. Y cosas así. ¿Por qué? Y porque no había respeto por nada. Yo tengo el poder y lo uso, y abuso también. Se ha dicho que el egoísmo y el deseo fueron decididamente estimulados bajo el régimen de Jehová para dar el incentivo para la acción. Esto con el transcurso del tiempo endureció de tal modo el cuerpo de deseos que cuando llegó el advenimiento de Cristo no existía casi idea de la vida celestial entre la humanidad del día. Pero el autor personalmente no comprendía lo que este hecho significaba
hasta que empezó las investigaciones sobre el velo del destino. En los tiempos del Cristo, por eso tuvo que venir el Cristo, para empezar. En la época en que vino no era todavía el tiempo que tenía que venir, él se adelantó mucho al programa espiritual que estaba previsto, digamos así. El Cristo es desde luego un avatar que tenía que venir en X momento, pero las condiciones de la tierra eran tan negras, digamos, de alguna manera, que era necesario limpiar ya el cuerpo de deseos del planeta, porque de lo contrario corría el riesgo el planeta Tierra de salir de su órbita. Y el problema no iba a ser solo del planeta Tierra, sino de todo el sistema solar. O sea, la reacción en cadena es inconmensurable y probablemente no nos cueste dimensionar el verdadero tamaño del desastre que tuvieron que adelantar todo un programa, ¿verdad? Cuando tenemos algo previsto para dentro de 2 años y de repente las circunstancias nos apuran y tenemos que hacerlo ya. Bueno, algo así pasó. Aquellos hombres o seres de esa época tampoco se contentaban con hacer cuanto mal podían y después irse, sino que tenían que matar sus caballos de guerra, poner sus armas en un rincón y hacer todo lo que fuera posible para conservarlas allí, porque el éter de tales cosas que le habían pertenecido durante la vida tenía una gran atracción para ellos y fue un medio más para conservarles dentro de la esfera terrestre. Y a medida que leo esto, me viene a la mente ese descubrimiento arqueológico que se hizo en China hace unos años de este emperador al que se le había enterrado. Antes se les enterraba con sus esposas, con toda su fortuna, incluso con sus soldados, y hubo un emperador que, eso ya no sé, reconozco, que o le hicieron o él pidió que en vez de enterrarle con todos sus soldados, se hizo un ejército de terracota, ¿verdad? Y están todas las estatuas ahí enterradas, lo que sea. La cuestión es que él quedó atado al plano terrestre mediante ese enterramiento con todas sus cosas, incluso con su ejército de mentira, pero era una manera de mantener su conexión con la esfera terrestre. Todo esto les hacía rondar, pues efectivamente rondaban sus castillos durante años y años, y como es consiguiente, no eran solo los ricos de la clase de guerreros, sino también otros, todos, el que tenía alguna cosa que todavía le mantenía en el entorno de los vivos, entonces se quedaba por siglos. Acá en nuestra ilustración pone 2 caballeros, son famosos los castillos de Irlanda y de Escocia, que dicen están encantados. ¿Por qué? Y porque todavía no se han ido los dueños de X época. Y además ya sabemos las conspiraciones, los asesinatos para quedarse con el título de duque de lo que fuera, y el espíritu del que fue asesinado todavía está esperando que alguien haga algo por él, ¿verdad? Bueno, no solo los ricos de la clase guerrero, sino también otros, y otra vez nos referimos a la película El fantasma del amor, que como los que vieron saben, se quedó a cuidar a su enamorada porque ella corría peligro. El motivo por el que le habían matado a él todavía seguía vigente, así que podía correr peligro, y él le estaba protegiendo desde los mundos espirituales. Bueno, en caso de riñas sangrientas en las que se mataban a personas, los fantasmas incitaban a sus familiares para que les vengasen y permanecían a su lado y les ayudaban para llevar a cabo los hechos de sangre. Bueno, y cuando conseguían
¿verdad? Me asesinó uno de esa familia, me asesinó y vénganme, iban y le mataban a alguien de esa familia. Y el nuevo muerto hacía lo mismo y entonces las vendetas no terminaban nunca. De esta forma se perpetuaba la maldad y se conservaba el mundo en una agitación de sangre y lucha, no habiéndose disipado totalmente estas condiciones en que nosotros llamamos días modernos. También me viene a la mente la situación de una provincia francesa de Lorena y Alsacia. Y no estamos hablando muy lejos, estamos hasta 1945, que fue cuando terminó la guerra, pero antes estaba entre Francia y Alemania. Había una guerra, ¡pum!, pasaban todo para Alemania. Había otra guerra, ¡pum!, pasaban todo para Francia. ¿Por qué? Y porque nosotros también sabemos eso con la guerra del Chaco, que una parte se le quedó a Bolivia, con la guerra de la Triple Alianza, una parte de territorio paraguayo quedó para Brasil, otra para Argentina. ¿Por qué? Y porque era parte de la guerra quedarse con parte de territorio y personas del que perdió. Después de la Segunda Guerra Mundial se decretó que nadie en el mundo podía acrecentar el territorio de su país sacándole a otro. Y terminó uno de los principales motivos por los cuales se hacían la guerra, que las guerras eran para robar, ¿verdad? Vos tenés oro, yo voy y te invado para robarte. Vos tenés un río más lindo, yo voy y te invado para quedarme con el río. Entonces, digamos, Max Engel no alcanzó a ver esto. La guerra del Chaco fue después que él murió, la Segunda Guerra Mundial fue después que él murió, pero esto de maldad y el mundo que se agita por sangre, con sangre y lucha, sigue, ¿verdad? No lo tenemos acá, gracias a Dios, pero hay regiones en el planeta donde todavía están peleándose por motivos realmente son económicos, ¿verdad? Cuando muere una persona que ha mantenido la maldad y el odio en su corazón, esos sentimientos entrelazan los cuerpos de deseo vital y no pueden hacer su separación y su desintegración post-mortem, convirtiéndola en una amenaza muy seria para la humanidad, para la sociedad, cosa que no puede imaginarse cualquiera que no haya investigado y comprobado este asunto. Fíjense, esta escena tiene acá una cortina transparente. Acá están los policías, está la víctima, está el asesino visible. Y detrás están los maquinadores, ¿verdad? En derecho se dice el autor moral. El derecho obviamente trabaja como autor moral con seres físicos, pero nosotros sabemos que hay seres ya desencarnados que son autores morales. Por lo tanto, y aunque no hubiese otras razones para ello, debería abolirse la pena capital con objeto de que no mantengamos sobre nuestra sociedad esos caracteres tan peligrosos que puedan incitar a los hombres de moral débil o pervertida a ejecutar sus viles sugestiones. Y acá lo aclara muy bien Max Engel. No mantengamos sobre nuestra sociedad esos caracteres peligrosos que pueden incitar a hombres de moral débil o pervertida. O sea, en este momento hay desencarnados peligrosos por todos lados, pero a quienes influencian y aquellos que están, su manera de ser y de pensar está en armonía con ellos, ¿verdad? A los demás no nos hacen ni cosquilla. Pero cuidado, porque cuando estamos enojados podemos salir del cuerpo y ahí pueden también hacer uso de nuestro cuerpo físico. Siempre tenemos que tener precauciones de conservar la serenidad en todo lo que podamos, en la medida que podamos.
con sus viles sugestiones. Sí, bueno, esta es una lección muy interesante porque nos habla del mundo invisible que nos rodea. Así como tenemos una parte muy linda que no vemos, pero son las hadas, los ángeles, los gnomos y todo eso, que son los seres de la naturaleza. También tenemos los desencarnados que se quedan en torno al área, a la esfera del planeta físico y a nuestras condiciones de vida y que tratan de hacer algún daño de alguna manera. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.